Querido público, excelente mañana, espero que la estén pasando ustedes de maravilla. Está con nosotros el doctor Trejo. Doctor, ¿le pusimos falta la vez pasada? Sí, pues es que andábamos por allá de gira. Ya sé, pero afortunadamente nos trajo material muy interesante que salió precisamente de ese viaje, ¿verdad? Sí, doctor? sí, claro que sí, para compartirlo con todo el público de Buenos Días Juárez. ¿Dónde andaba, doctor? Presúmanos. En Perú. En Perú. Sí, fuimos a visitar Lima, que es la capital, Santa Rosa de Lima. Sí. Y pues hay museos muy bonitos, muy preciosos de la época de la colonia, con el señor Pizarro. Francisco Pizarro fue de los españoles que fue por allá a hacer sus desastres. Espero que no se molesten los españoles, Ya sé. pero es lo que dicen los peruanos. Y luego estuvimos en Nazca, Sí. en donde están las líneas esas que le llaman la atención a todo el mundo. Sí, súper interesante. A ver si doctor. pudiéramos Muy- poner las imágenes para poder retroalimentar un poquito acerca del tema, porque está interesante, Sí. doctor. ¿Qué son? Eso ¿Por qué? Déjenme les presumo, perdón, doctor, discúlpeme Sí. rápido. El doctor Trejo se subió a una avioneta y sobrevoló sobre esas imágenes, incluso me mandó un video. Ahora sí, Sí. doctor, díganos. Esas es unas imágenes, son cerca de 350 imágenes. Esas son momias de Cahuachi y ahí tenemos nosotros, ese es un mapa arqueológico de todas las figuras. Esa es Cahuachi, es una pirámide y si ustedes la ven es muy similar a la que tenemos aquí en Paquimé. Ok. Esa es una teoría, ahí está, ese es Cahuachi. Y ahí está la pirámide de Cahuachi, está como a 50 kilómetros de Nazca y es muy similar a lo que es aquí las ruinas de Paquimé. Sí, es lo que estaba viendo. Le comentaba yo al guía que nos llevó a todo eso porque no puede ir uno de mutuo propio, tiene que llevar guía. El gobierno limita mucho, inclusive para visitar esas momias, tiene que llevar acompañamiento y tiene que tener permiso ahí al entrar a los parques arqueológicos. No se pueden visitar, las personas solas no pueden ir, tienen que ir. Y la posición que tienen en cuclillas, eso era lo común, que sepultaban a los aborígenes allí en Perú. Doctor, en esta zona. Perdón, discúlpeme, con respecto a las famosas líneas de Nazca, como nos comentaba, Sí. que en la vista aérea, de hecho, de uno de los videos que usted me mandó, se pueden apreciar las figuras incluso como de... Ahí como está. de, pues, no debemos decir extraterrestres, pero pues seres extraños o astronautas. Esa le llaman el astronauta. Esa figura que estamos viendo es de más de 150 metros. Ese es un cerro, la sierra que está allí, para que dimensionen la magnitud. Entonces, estas figuras, allí la versión que tienen es diferente a la que nos dan en algunos programas de televisión, de que son hechas para verse desde arriba, pero por ahí acaba de pasar una imagen donde dice cómo es que las realizaron y que las utilizaban para caminar durante todo ese trayecto. Esta es la señora Mari Ritchie, que así se llama el aeródromo de Nazca, en honor a esta señora que fue la que revisó todas estas figuras. Estas figuras son enormes, desde una vista aérea. De 50, o sea, es 60 imperceptible metros. caminar entre ellas y distinguirlas. Sí, exactamente. Esa tiene cerca de 200 metros de largo, el colibrí, y apunta, el pico apunta al solsticio. Exactamente, ahí se mete el sol, donde está apuntando el pico hacia el oriente. ¿Se presume que alguna cultura antigua las hizo, doctor? Ellos calculan de 2000 años por lo menos de antigüedad a 1500. Fue en la época en que se realizó todas estas figuras. Increíble. Y ahí ese es un mapa de las figuras, cómo están dispersas. Y ahorita pues ya son cerca de 350. Aquí no incluimos las medidas geométricas. Hay una donde son puras medidas geométricas, círculos, cuadros, líneas, que tienen un común de que muchas de esas líneas se proyectan hasta 100 kilómetros y hay túmulos que son como si fueran lugares de culto a lo largo de esas líneas. Doctor, una pregunta. Digo, no sé si a lo mejor nuestro auditorio tenga las mismas dudas que yo, pero en resumidas cuentas,
se descubren estas líneas y todo lo que usted nos está presentando, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta... ¿Quién o sea, las hizo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Los nazcas. Los nazcas. Ahí está la forma de esa figura. Ok. Nos explica cómo es que lo hacían. Esa es la versión que tiene los originarios ahí de Nazca. Pero sigue llamando la atención, doctor, ¿por qué realizaban estas figuras que no serían perceptibles Exacto. a la vista humana, solamente vistas desde el cielo? Exacto. Y en esa época exacto. que Y en esa lógicamente época. no existían Exactamente. ningún tipo de artefacto que pudiese volar, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, esta teoría que tienen ellos hasta la fecha la sostienen, porque yo obviamente entré en la polémica con ellos acerca de eso, de que qué sentido tenía hacer una figura de cientos de metros y en algunos casos hasta kilómetros si no la podían ver en conjunto, en perspectiva, desde arriba. Entonces se habla como que había algunos globos aerostáticos muy antiguos, pero en realidad no hay ningún vestigio de eso. Ok. O sea, es algo que... ¿Pudieran las hacerla personas- para sus dioses, pensando que a lo mejor las vieron otros seres de otros? Definitivamente la hacían para sus dioses, eso sí, coinciden, para sus dioses porque es una zona muy árida. Y hay que puntualizar que para poder visitar a pie estas líneas no hay permiso, tiene que llevar unos como cuadros en sus zapatos para no mover ni lastimar el piso. No pueden entrar así nada más cualquiera y tiene que tener permiso del gobierno de Perú. Ok, entonces, o sea, como un turista común y corriente no puedes No ir a puedes visitar ir eso, por solo, decir, como no. Chichén Itzá. No, ok. no puede. No lo dejan y casi todos los lugares que me tocó visitar es necesario llevar un guía autorizado y están bien identificados y hay que decirlo, pues todos fueron muy profesionales, muy amables en el trabajo que realizan porque el turismo para Perú es muy importante. Claro. Sí, entonces es una entrada de divisas y pues yo sí los invitaría a que algún día puedan darse esa vuelta. No es caro, es muy buena la comida en Perú, es tan diversa como la de aquí en nuestro país. Entonces, Doctor, y por ejemplo, ¿se rentan esas avionetas? ¿Usted renta Sí, avioneta o cómo? sí. Ah, muy Sí, bien, se porque rentan. solamente así las podemos ver, ¿no? sí, solamente. Hay un mirador sobre la carretera que pasa por las líneas. Esa carretera está desde antes de que las descubrieran. Sí. En 1937 empezaron a fijarse porque era cuando empezaron a pasar los aviones en esa zona antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esta señora María Ricci, ella se encargó de hacer la revisión de todas estas líneas y el aeródromo de Nazca lleva el nombre de ella, en donde hay cerca de 12 módulos de avionetas que hacen estos vuelos con permiso del gobierno y el procedimiento es igual que un aeropuerto, tiene que identificarse, le tienen que dar permiso, pasa por la revisión, exactamente, pero es un aeródromo, o sea, no reciben vuelos de fuera, sino nada más las naves que ahí están autorizadas a volar. ¿Y qué hacen esos recorridos? Y que hacen esos recorridos y pues están muy interesantes porque en una hora usted recorre prácticamente todo y observa la dimensión y la proporción del tamaño Wow. de las figuras, ¿verdad? Es cuando comprende uno, como decía Alonso, cómo es y para qué las hicieron, todo el trabajo que realizaron. ¿Sí? Se mueven las piedras de arriba y abajo es color blanco, pero las líneas se ve que el piso está firme, es decir, que lo usaban para caminar, que es otro comentario que hacen los cusqueños de Cusco y los de Nazca, nazquenses, de que los usaban para caminar como una ceremonia en todo el trayecto de estas figuras. Oh, qué interesante, la verdad. Wow, súper bien, doctor. La verdad que padre. Y pues adentrarse un poco en la cultura, ¿no? Sí. de estos nativos o de estas tribus, pues con toda su cultura, sus dioses, con toda su religiosidad y todo lo que de alguna manera dejaron este patrimonio cultural Exacto. que sí. hasta la fecha pues ahí no se ha erosionado. Sí, y luego pues está ahí ya para ir a Machu Picchu, que está también al Chinchero, a Ollantaytambo,
O sea, muchos lugares arqueológicos, casi, pues aquí en México tenemos más, pero allá como que son más... No, yo en mi casa tengo un chinchero. Si vieras qué mugrero. Oye, No tiene que ir voy a tan hacer una última pregunta y seguro no la vamos a alcanzar a contestar, pero se van a quedar ustedes picas. ¿Tiene alguna relación la cultura de Paquimé con la cultura del Perú en el sentido de que las ruinas son bastante parecidas? Aquí lo dejamos. Probablemente la siguiente. Yo les pregunté eso. Probablemente la ¿Y qué siguiente le dijeron? entrega. No, No lo contestaron, no saben, no tienen esa información. Ay, pues Fíjate, dejas al público así, oye. Pero es que la estaba guardando para el último. Ahí está. Doctor, antes de agradecerle por su visita, gracias por el llaverito aquí. Gracias, que nos doctor. trajo, Muy bien, gracias. del mono, ¿cómo se llama, doctor? Es el mono. Pero así literal. No, pues un tipo de... No, de sí, el mono, así le llaman. Es la figura del mono. La figura del No, mono, ahí no está. usan la palabra chango, con esos usan del compañeros, mono. señora, ¿para qué quieren enemigos? Gracias, doctor. Sí. Oigan, ¿qué? Lázarito, Vamos con amigo. Lázarito. Ya está listo.